Cada 25 de junio la romería de Santa Orosia atraviesa 8 ermitas hasta llegar a la de Yebra de Basa. Allí los danzantes con coloridas cintas y acompañados de la música del salterio y el chiflo escalan hasta la cima del monte Oturia. Tradición, raíces e historia se unen en un peregrinaje íntimo. Y ahora eso saltará a las tablas del Principal con el nuevo espectáculo de la compañía de Miguel Ángel Berna. Oturia Íntima Peregrinatio es todo un viaje en el que se quiere recuperar el dance aragonés. Para mí ha sido un viaje iniciático en todos los sentidos. Y en el escenario va a ser también, y va a continuar. Quiere decirse que este agua de la montaña está sagrada, que nos dice continuamente que aquí está, que no la dejemos morir, que un poco la letra importante, no dejemos morir nuestras cosas. Aunque la música traslade a los asistentes a las raíces aragonesas y esas gaitas que tanto cuentan, la realidad es que en Oturia también hay cabida para el trap, el reggaetón y la música electrónica. Las sinergias y la simbiosis entre el ayer y hoy son la clave de un espectáculo que es una bomba. El espectáculo es una bomba de principio a fin. Están 70 minutos sin salir de la escena, 70 minutos con la fatiga en el cuerpo, 70 minutos que van como una montaña rusa, que van subiendo, 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 subiendo. Tenemos un momentito la meseta del Monte Oturia a nivel coreográfico, he querido coger el skyline un poco del monte, entonces es una subida muy fuerte, tenemos un momentito de remanso y el último pico. Sobre las tablas del Principal estará también presente esa fortaleza de Santa Orosia, la tierra, las raíces y ese monte Oturia. El elenco de bailarines mostrarán cómo lo contemporáneo puede ayudar a transmitir la historia. Oturia se podrá ver en el Principal del 11 al 14 de noviembre. Tierra, raíces y pasión a partes iguales.